Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Como ustedes saben, estamos en el proceso de elección por parte del Senado de la República de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en días pasados un grupo de ciudadanos se dio a la tarea de argumentar por qué Eduardo Medina Mora, una de las propuestas del presidente de la República, no puede llegar a ser ministro de la Corte. Se han juntado una buena cantidad de firmas a través de la plataforma change.org y varios de los integrantes de este movimiento nos solicitaron poder venir el día de hoy al Senado. Hoy sesiona la Comisión de Justicia a entregar a estas firmas, a hacer valer la voz de estos ciudadanos. Por eso queremos darle la bienvenida al doctor Jorge Javier Romero. Bienvenido, Jorge Javier. A Genaro Lozano, que anda por aquí. Alberto Herrera, viene de la Fundación Change.org. A Samuel Kenny, de Fundación para la Justicia, bienvenido. Y por supuesto a mis compañeros Armando Ríos Peter, Javier Corral, Angélica de la Peña, Manuel Bartlett, y al diputado también Vidal Llerenas. Pues vamos a cederle la palabra a Jorge Javier Romero, pues que nos va a explicar el movimiento que han hecho y el éxito que ha tenido, la respuesta extraordinaria que se ha tenido por parte de la ciudadanía en esta iniciativa No hagan ministro a Medina Mora. Bienvenido, Jorge Javier. Muchas gracias, Mario. Senadoras, senadores, diputado, le agradezco mucho también a Samuel Kenny y a Genaro Lozano que estén con nosotros, y por supuesto a Alberto Herrera Aragón de Change.org. La historia de esta carta que le dirigimos a los senadores empieza con un grupo de ciudadanos. Somos profesores universitarios, activistas algunos de derechos humanos, etcétera, que empezamos a cuestionarnos por qué podría llegar un personaje como Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia. Nos parecía realmente una muy mala idea y nos pusimos a tratar de hacer una reflexión seria, con argumentos, sin denuestos, sin descalificaciones simplemente ideológicas, solamente basándonos en el análisis de su desempeño como funcionario público. Y sacamos conclusiones tremendas, ¿no? Es decir, el desempeño de Eduardo Medina Mora como director del CISEN, como secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y después, sobre todo, como procurador general de la República, precisamente en los años en los que se deterioró completamente el sistema de justicia y de seguridad en México, simplemente no dan para que cumpla con los requisitos constitucionales que exige el artículo 95 para ser ministro de la Corte. Ahí se dice que un ministro de la Corte tiene que destacarse por su capacidad, por su buen desempeño y por su probidad. Y ninguna de estas características exigidas por el artículo 95 constitucional encontramos en la trayectoria de Eduardo Medina Mora. Además de todo, encontramos a un personaje que como procurador general de la República fue extremadamente agresivo en contra del federalismo. Presentó una cantidad ingente, 236 acciones de inconstitucionalidad contra pequeños municipios, ¿no? Apabullándolos con la fuerza de litigio de la Procuraduría para impedir que pudieran desempeñar sus funciones de acuerdo a criterios democráticos. Y lo peor del caso es que esas acciones generalmente iban contra municipios gobernados por partidos distintos a los del gobierno al que él servía. Lo mismo ocurrió con el famosísimo Michoacanazo, donde independientemente de cualquier otro criterio, los resultados son simplemente catastróficos. Es decir, no pudo probar una sola de las acusaciones que levantó contra los alcaldes y funcionarios públicos de Michoacán. Es decir, por lo menos podemos decir que es ineficiente e inepto como abogado. Esa es la persona que va a ir a la Suprema Corte de Justicia. Por eso hicimos esta carta. No la voy a leer, es extensa. Creo que pueden acceder a ella todos en change.org, ¿no?
ahí narramos estos hechos que encontramos por los cuales queríamos pedirle al Senado, a los senadores de la República, que reflexionaran seriamente sobre la propuesta presidencial, que por cierto ha hecho que los otros dos postulados en la terna parezcan simples comparsas, ¿no? Porque parece una terna evidentemente destinada a hacer pasar la candidatura de Eduardo Medina Mora. Y resulta que entonces, una vez que hicimos la carta y empezamos a recolectar firmas de la manera convencional entre nuestros cercanos y conocidos, y conseguimos firmas muy relevantes, la carta original escribimos Alejandro Madrazo Layú, Catalina Pérez Correa y yo, pero inmediatamente conseguimos firmas como la de Rodolfo Vázquez Cardoso del ITAM, Raúl Trejo del Abre, Mauricio Merino Huerta, Ricardo Tapia Ibargüengoitia del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, por supuesto Vidal Llerenas, que está aquí con nosotros, Fernando Belanzarán, también diputado federal, Luis González Plasencia, ex ombudsman de la Ciudad de México, Eduardo Guerrero Gutiérrez, un especialista en temas de seguridad que ha estudiado la gestión de Medina Mora y firma esta carta, Ricardo Rafael, Enrique Provencio, Federico Novello, economista de la UAM, Ana Mari Gomis, escritora, Arnoldo Kraus del Instituto de Bioética, Asunción Álvarez del Río, Héctor Mendoza, Alejandro Anaya Muñoz, director del CIDE en Aguascalientes, Aram Barra Ramírez, activista, Luz Layú Vargas, Adolfo Sánchez Rebolledo, Elena Montes de Oca, Antonio Franco, Ricardo Becerra Laguna, Pepe Merino, Maite Azuela, Marcela Azuela, bueno, una serie de amigos cercanos, estudiosos de los temas de seguridad, activistas de derechos humanos, cineastas como Diego López Rivera, que inmediatamente se sumaron. Genaro Lozano, que está aquí con nosotros, Denis Dresser. Inmediatamente después de eso, cuando vimos que realmente nuestra carta tenía adherencias importantes, Carmen Aristegui también, por supuesto, la pusimos en la plataforma change.org. Ahora le voy a pedir a Alberto Herrera que nos explique qué es change.org, y empezamos a difundirla a través de esta plataforma y a través de Twitter y de Facebook y de nuestras redes, y la respuesta fue realmente sorprendente. La carta la subimos ya tarde el lunes y hoy tenemos, hasta este momento, aquí estamos entregando solo las primeras 20,000 firmas. Hasta este momento ya llevamos 21,000 firmas y siguen sumándose adhesiones a una carta que, como les decía yo, ustedes pueden verla, no se sustenta en criterios morales. No estamos aquí juzgando ni ideológicos, ni las posiciones ideológicas ni morales del señor Medina Mora, sino su desempeño como funcionario público que le impide cumplir con el artículo 95 constitucional. Por eso estamos entregándole aquí a los senadores de la República esta caja con las 20,000 firmas. Les voy a entregar también un USB donde están, esto es muy importante, los comentarios que han puesto los ciudadanos en la plataforma change.org. Aquí están todos los comentarios. Son comentarios que merece la pena ser leídos porque no son ni insultos ni simples reacciones viscerales. Hay una gran cantidad de comentarios profundamente razonados de ciudadanos de todo tipo a lo largo de todo el país, mujeres y hombres que están reflexionando sobre los problemas de este país y que le piden al Senado que hagan lo mismo a la hora de nombrar un cargo tan importante como un ministro de la Suprema Corte. Nada más le quiero pedir a Alberto Herrera que nos explique qué es la plataforma change.org, ¿no? Con mucho gusto, gracias, muy buenos días. Primero que nada, gracias Jorge. Voy a ser muy breve, solamente explicar cómo opera change.org como plataforma digital para el cambio social. Somos una plataforma abierta donde cualquier persona puede iniciar una petición para cambiar lo que quiera, desde una pequeña cancha de básquetbol en una escuela que quieren que se pinte, hasta el proceso de elección de un ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una plataforma que está fundamentalmente en manos de la ciudadanía, totalmente a su disposición, y es la propia ciudadanía la que pone la agenda de cuáles son los temas que quiere que circule dentro de esta plataforma.
Lo que nosotros podemos hacer es dar fe absolutamente de que las 20,000 personas, más de 20,000 personas que están enlistadas en este conjunto de papeles dentro de esa caja, son personas que existen y fundamentalmente son personas que están esperando una respuesta en la propia plataforma de los coordinadores parlamentarios de todos los partidos en el Senado de la República, que son a quienes se dirige la petición que iniciaron estos 3 investigadores del CIDE que ya mencionó Jorge. Cada X número de firmas, los coordinadores parlamentarios han ido recibiendo en sus correos institucionales notificaciones de que la petición crece, con un link para que puedan acceder y de manera muy sencilla puedan responder en la petición lo que sea que tengan que decirle a esas hasta ahora 20,000 personas. Nos interesa que la ciudadanía sea escuchada en cualquier proceso de deliberación público y en este proceso, por supuesto, la voz de la ciudadanía tiene que estar presente y tiene que encontrar una respuesta en esta contraparte a la cual se dirige, que es el Senado de la República. Importantísimo lo que comentaba Jorge, este no es solo un tema cuantitativo y creo que si algo nos hemos esforzado en Change es que esto no parezca solamente un número y les invito a ustedes, los representantes de los medios de comunicación, que se puedan echar un clavado para que vean ustedes mismos los comentarios y la cantidad de historias que hay en cada una de las personas que firma esa petición. No es solamente un asunto superfluo de paso, doy un clic y me sigo. Hay muchas personas que tienen muchas cosas que decir respecto de la posible elección o de la votación de un personaje como Eduardo Medina Mora para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por último, solamente quisiera cerrar diciendo algo que a nosotros nos interesa particularmente y que creo que con la petición que iniciaron Alejandro Madrazo, Catalina y Jorge se ha conseguido, es que la ciudadanía en México se involucre en el proceso de selección de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo les preguntaría, ¿cuándo habíamos visto en el pasado que por decenas de miles en nuestro país se emitieran opiniones sobre los candidatos de elección a un órgano jurisdiccional de primer nivel en nuestro país? Y creo que eso al mismo tiempo le traslada una responsabilidad al Senado para que sea sensible a lo que la ciudadanía, lo que la gente ha expresado a través de una plataforma como change.org en relación con esta petición que han abierto estos académicos del CIDE. Gracias. Y bueno, yo le quiero agradecer mucho al senador Manuel Bartlett, por supuesto a la senadora Angélica de la Peña, a Mario Delgado, a Javier Corral, a Armando Ríos y por supuesto a Luis Sánchez, que está aquí también, que nos hayan arropado en esta entrega de las firmas. Aquí está la secretaria de la Comisión de Justicia, a ella le voy a entregar los comentarios y la petición, aquí están también en USB, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Mario, de verdad. Gracias, Jorge Javier. Me ha pedido la palabra el senador Javier Corral. Bueno, en primer lugar, felicitar la iniciativa que ha tenido tanto Alejandro Madrazo Layuz, Catalina Pérez Correa y Jorge Javier Romero para convocar a estas firmas. Y las recibimos y por supuesto que pues coincidimos con el planteamiento fundamental que está colocado en la carta que ha sido motivo de adhesión a través del sistema change.org de más de 20,000 ciudadanos. El Senado de la República no puede ser indiferente, los grupos parlamentarios no pueden ser omisos a una respuesta ciudadana tan inmediata y tan amplia que crece todos los días. Es precisamente la postulación de Eduardo Medina Mora la que más olas ha levantado en los 2 años de esta legislatura, tratándose de relevos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ya desde ese dato, pues se coloca con toda claridad que aquí tenemos un gran problema. Tampoco sabemos si va a haber Senado de la República que lo ataje. Por lo pronto hay algunos legisladores que coincidimos con este planteamiento. Pero si me permiten los firmantes, los promotores de esta entrega de 20,000 firmas, la familia Pasta de Conchos nos ha hecho llegar una misiva a todos los senadores de la República, que si ustedes me permiten,
porque complementa lo que ustedes están haciendo. Esta es una carta que esta mañana llegó de la organización Familia Pasta de Conchos, dirigida al senador Roberto Gil Suart, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, y a todos los senadores y senadoras de la República. El comportamiento como servidor público de Eduardo Medina Mora y Casa en el caso Pasta de Conchos lo incapacita como impartidor de justicia y anula su pretensión de constituirse como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues carece de la autoridad moral para la defensa y promoción de los derechos humanos de los mexicanos y mexicanas. Hacemos de su conocimiento que en 2008, cuando fungía como titular de la Procuraduría General de la República, el licenciado Eduardo Medina Mora y Casa rechazó la recomendación 64/2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se concluyó el ejercicio indebido de la función pública y la existencia de violaciones a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica atribuibles a servidores públicos de la PGR, en perjuicio de los mineros del carbón fallecidos en la mina Pasta de Conchos y de nosotros, sus familiares. Eduardo Medina Mora dio la espalda como procurador de la República a la lucha por el debido proceso en nuestro caso de Pasta de Conchos. De haber cumplido, se hubiera abierto una puerta al conocimiento de la verdad sobre lo sucedido y a la sanción de los responsables de la explosión, ya que la Comisión Nacional de Derechos Humanos demostró que el Ministerio Público de la Federación, responsable de la averiguación previa 20/2007 de la unidad especializada en la investigación de delitos cometidos por servidores públicos contra la Administración de Justicia, no actuó con diligencia para la pronta, completa y debida procuración de justicia. Negligencia ha sido uno de nuestros argumentos para la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso. El hoy aspirante a ministro ni atendió la solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de extraer de la reserva la averiguación previa mencionada, ni agotó las diligencias de investigación pendientes que estaban a su alcance, planteadas por sus propios peritos en materia de incendios y explosiones, ni mucho menos investigó las irregularidades y omisiones en la práctica de los trámites necesarios para esclarecer los hechos. De haber procurado la justicia a su tiempo, Medina Mora hubiera podido llegar a la verdad de lo acontecido y se hubiera logrado el rescate de los restos de nuestros seres queridos, además de la vulneración de nuestros derechos humanos por su incumplimiento. La dilación de la justicia abrió un compás para que la empresa industrial minera de México, de manera unilateral, y cuando ya se habían recuperado 2 cuerpos, cancelara las labores de rehabilitación de la mina y el rescate emprendido de los cuerpos de nuestros mineros. El rechazo de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte del hoy candidato a la Suprema Corte se tradujo en 3 consecuencias atroces consignadas en el 9º memorial del siniestro del 19 de febrero del año 2006. Primera, en la continuación de nuestro sufrimiento al no poder enterrar a nuestros muertos luego de 108 meses de la tragedia. Segunda, en una increíble e infundada tolerancia hacia la empresa responsable de la mayor tragedia minera de los tiempos recientes. Y tercera, en propiciar la impunidad hasta hoy de los probables responsables. Como organización Familia Pasta de Conchos, les hacemos saber estas consideraciones y demandamos por ellas no conceder el puesto al máximo tribunal del país al susodicho candidato, pues los hechos relatados no lo avalan como un comprometido promotor de la justicia. A una voz, rescate ya, organización Familia Pasta de Conchos. ¿Puedo agregar una cosa sobre esto, Mario? Bueno, no solo es Pasta de Conchos el caso, un caso que es por supuesto muy relevante, de poco compromiso con los derechos humanos del señor Eduardo Medina Mora. Aquí está, por ejemplo, Paola Zavala, abogada de derechos humanos, que conoce muy bien el caso de Jacinta, Teresa y Alberta, las 3 indígenas otomíes que fueron acusadas con acusaciones que no pudo sostener la Procuraduría,
a una de ellas después le tuvo que retirar los cargos, y las otras dos fueron liberadas después de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Corte acabó fallando en contra de las acciones de la Procuraduría encabezada por Eduardo Medina Mora. Se puede nombrar ministro de la Corte a una persona cuya gestión está hoy siendo estudiada por un órgano internacional de derechos humanos? Esa es una pregunta que yo creo que tienen que responder los senadores a la hora de emitir su voto en torno a la terna que presentó el presidente. Hay evidencias claras de que Eduardo Medina Mora tiene muy poco respeto por los derechos humanos, y eso implica muy poco respeto por la Constitución de la República. La senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos su presencia acá. Efectivamente estamos en el momento en que estamos discutiendo el asunto, estamos muy preocupados. Quiero informarles que quienes integramos la Comisión de Justicia del PRD votaremos en contra en un rato más del dictamen donde se especifica que las tres personalidades son idóneas. Obviamente no es idónea para nosotras la personalidad de Medina Mora. Segundo, el grupo parlamentario del PRD está unido en esta determinación de lo que vamos a plantear quienes integramos la Comisión de Justicia, es decir, todo el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos en contra de que Medina Mora sea considerado siquiera a ser tomado en cuenta para asumir el encargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos parece que todos los argumentos que aquí se han esgrimido y otros más, que incluso lo planteamos en la comparecencia que fue pública, nos parece verdaderamente lamentable que aún así el PRI, el grupo parlamentario del PRI y prácticamente todo el PAN, salvo excepciones como la que aquí representa y está el senador Corral, no entiendan, no tengan un termómetro de lo que pasa en el país, de cómo hay una gran inconformidad, cómo podemos señalar en cada uno de todos estos argumentos que se esgrimen de que no se cumple con los preceptos planteados, exigidos, requisitados en el artículo 95 de la Constitución. Y además creo que es importante señalar que coincidimos plenamente que no es un asunto de lo que el señor Medina Mora su filosofía política, religiosa pueda tener, él sabrá. Lo que nos importa mucho es que un comportamiento de alguien que tiene que estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenga el estatus que se requiere en ese Tribunal Constitucional. A todas luces nos parece que van a llegar casos seguramente en donde él va a tener que, en la eventualidad de que sigan persistiendo el PRI y el PAN en llevarlo a lograr las 2/3 partes el próximo martes, a que sea votado y ungido como parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos parece verdaderamente lamentable cómo permanente va a tener que estar siendo objetada su participación en la discusión de estos temas que todos los días están discutiéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, nos parece que nuestra obligación, Jorge, es atender lo que ustedes están planteando. Yo les quiero proponer a mis compañeros, tanto al senador Bartlett como a Mario, a Javier, a Luis y a Armando, que somos senadores, nos apersonemos junto conmigo, que formo parte de la comisión, para que en esta comisión entreguemos lo que ahora nos estás entregando, Jorge, a nombre de todos ustedes, para que sea ponderado en la discusión de la comisión y podamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para revertir lo que pareciera ya está decidido. Senador Bartlett. Bueno, dice Alberto Herrera que no tiene precedente lo que están ustedes haciendo aquí el día de hoy. Es cierto, no hay precedente de una participación social tan importante, destacada, ordenada, fundada en un procedimiento de nominación o de aprobación de una
persona promovida por el Ejecutivo, no lo hay. Y sin embargo, esa es la obligación de las comisiones. Las comisiones, de acuerdo con su reglamento, en este Senado tienen la obligación de acudir a la sociedad, de investigar, de analizar. Y lo que ha ocurrido es que para pasar estos nombramientos, ¿verdad?, no cumplen las comisiones con su responsabilidad. Si lo que están haciendo ustedes es lo que tiene que hacer la comisión por su reglamento que la obliga. O sea que está obligada esta comisión cuando se reúna, como dice aquí Angélica, de revisar ese expediente, de revisarlo, porque es una participación social importante, y otros más que han estado en una luz de planteamientos y de análisis de la sociedad que no ha hecho la comisión. Entonces la comisión no podría tomar una decisión legal si no analiza todo esto. Y lo que han buscado siempre es el fast track, no, vámonos, ya rápido, como le hicieron con el nombramiento de la procuradora, también se pasó rapidito, ¿no?, para que no hubiera ningún cuestionamiento sobre dónde está el procurador Murillo Caram. Nadie había hablado de él porque ya desapareció. Entonces, lo que hay que impedir es que se sigan dando estos golpes a los intereses de la nación a través del fast track, a través de esta posibilidad de sacar las cosas sin ningún análisis. Dice bien Angélica, esto lo tiene que analizar la comisión. Si no analiza lo que está saliendo en la opinión pública, como lo hacen ustedes ordenadamente, pues estará incumpliendo su responsabilidad y será una decisión, un resultado de una comisión que actúa ilegalmente contra sus propios principios. De manera que muchas gracias, creo que sí, en efecto, es un ejemplo que habrá que seguir en todo lo que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, yo, para terminar, no sé si el senador Luis Sánchez quiera usar uso. Adelante. Muy breve y bueno, por supuesto felicitar el esfuerzo ciudadano que se está realizando, pero quiero referirme ahora a una contraofensiva de algunos medios y supongo de la estrategia del mismo Medina Mora para tratar de contrarrestar esta lluvia de crítica que se tiene. Ahora se dice que se está siendo víctima de un linchamiento por su forma de pensar y por su creencia religiosa. Y esto, por supuesto que es falso. Hay una crítica muy fuerte a Medina Mora, no solamente por su opinión acerca de el conservar la vida, en contra del aborto. Pues sí, hemos criticado eso, pero por supuesto que eso es secundario. El señor no tiene ninguna capacidad, no tiene ningún conocimiento de la administración de la justicia, tal como lo demostró en la comparecencia que tuvo aquí mismo en el Senado. Digo, no pudo con la procuración, menos con la administración de la justicia. Entonces, creo que es un esfuerzo vano pretender que se le está haciendo un linchamiento por esta opinión que él tiene, que por supuesto además ya fue juzgado, ya es un tema resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero bueno, me parece que tiene muchísimos más antecedentes negativos y sobre todo la falta de conocimiento en la materia de administración de justicia. Ninguna de sus respuestas a los cuestionamientos de las y los senadores en su pasada comparecencia fue en términos de lo que es la aplicación de la justicia. Todas sus respuestas fueron básicamente políticas y entonces pues ya eso nos dice que es una persona que no está apta para el puesto. Pero sobre todo, creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este máximo tribunal de impartición de justicia, merece respeto y ya lo dijo nuestra compañera Angélica de la Peña, la fracción parlamentaria del PRD, todos, todas, vamos a votar en contra de esto. Gracias. Bueno, decirles a todos y cada uno
de las personas que se tomaron el tiempo de entrar a la plataforma y apoyar esta iniciativa es que nos estamos comprometiendo, este grupo de senadores y senadoras y muchos más, a defender esta causa. Y yo quisiera agregar dos razones. Justo el lunes que llega el presidente Peña a Londres, pues lo reciben con un artículo Richard Branson y Nick Clegg, el segundo hombre en importancia en el gobierno del Reino Unido, y se reúnen con él para hablar sobre el fracaso, dicen ellos, miserable de la guerra contra las drogas. Y no olvidemos que Medina Mora fue el promotor y defensor de esta guerra contra las drogas que nos tiene sumido en la peor crisis de derechos humanos que ha vivido nuestro país, donde tenemos por lo menos 100,000 muertos. ¿Y por qué es una contradicción que llegue Medina Mora? Porque la reforma constitucional de 2011 establece como prioridad de la Constitución, como el principal eje, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. No puede ser ministro de la Corte, no le podemos encargar el cuidado de la Constitución a alguien que cree ferventemente en la guerra contra las drogas, que ha sido la mayor violación masiva y sistemática de los derechos humanos que ha tenido nuestro país. Y un segundo argumento, está comprobado en la Comisión de Investigación del Congreso norteamericano respecto de Rápido y Furioso, que hay antecedentes de trasiego vigilado de armas, de entregas controladas de armas de los Estados Unidos a nuestro país desde noviembre del 2007, cuando Eduardo Medina Mora era procurador. Ahí está documentado en el memorándum 230 del Congreso de los Estados Unidos. Sabemos que este operativo violó la soberanía nacional. Entonces, ¿cómo puede ser ministro de la Corte alguien que está dispuesto a entregar la soberanía nacional? ¿Cómo le podemos confiar la vigilancia de la justicia, el respeto a la Constitución a alguien que permitió que se violara de tal manera nuestra Carta Magna? Hay una gran contradicción ahí. Entonces, bueno, decirles bienvenidos, gracias por venir, gracias por confiar en el Senado y nos comprometemos con todos aquellos más de 22,000, llevan más de 22,000 en 3 días que se han sumado a esta iniciativa. Y estamos a sus órdenes por si tienen preguntas. Sí, por acá, buenas tardes a los senadores. Bueno, se ve que el PRD está unido para votar en contra, pero veo también senadores del PAN y del PT, así es que quisiera saber si también sus bancadas se suman a este esfuerzo completas o nada más es a nivel individual. Y por otra, en caso de que llegue Medina Mora a ser ministro, porque sabemos que las firmas 20,000, 1,000,000, ya vimos lo de López Obrador y todo esto, no funcionan, es la realidad, ¿no? Entonces, de ser esto, la justicia, cuando hay un fallo, dicen nosotros apelamos, acatamos la ley, lo que dice la Suprema Corte. Llegará el momento entonces de que no se va a acatar lo que diga la Corte por tener a Medina Mora dentro de este órgano. Creo que fue para mí, ¿verdad? Bueno, en el grupo parlamentario del PAN existe efectivamente una discusión en torno de Eduardo Medina Mora. Y el grupo está dividido. Hay senadores que a mí me han expresado no estar de acuerdo con esta propuesta del presidente de la República y hay otros que sí. Lamentablemente, lo que acontece dentro de la bancada nuestra es este tema, es esta discusión en la que Medina Mora se ha enredado en la bandera del derecho a la vida, de la defensa del derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Pues yo también estoy a favor del derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte y no quiero que hagan ministro a Medina Mora, porque no se trata de si ahora nos resultó panista y católico.
De lo que se trata es del mensaje brutal que se le envía al país al enviar a un incondicional del presidente de la República vinculado a intereses de poderes fácticos y con un desempeño muy cuestionable, enviarlo ministro. En el fondo de esta cuestión está el desempeño de Eduardo Medina Mora, su luno compromiso con los derechos humanos, con la Procuración de Justicia, pero además es un personaje más en la operación política del presidente de la República. Es muy grave que se le esté haciendo esto a la Corte. Es un mensaje brutal para la carrera judicial, porque luego ahí viene Raúl Cervantes, le han estado preparando el camino durante un año. Aquí se le despidió igual que Areli hace un año, porque van por todo. Ayer lo dijo Camacho, vamos por todo, van por la Corte. Y eso va a ser una tragedia para el país, porque una institución como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tiene a veces ya mucho recelo por muchos para acudir a ella, sabiendo que la van a convertir en un tribunal de carácter político partidista, pues menos se va a confiar en un instrumento así. Entonces nosotros estamos deliberando. Hoy dicen que la Comisión de Justicia lo va a calificar de idóneo, ¿verdad? En el grupo parlamentario esto ya no se discutió hoy. Nosotros cancelamos de nueva cuenta la discusión hoy, porque vamos a seguir entre nosotros discutiendo, tratando de convencernos, pues, ¿no? Y yo señalo que Medina Mora no solo no es idóneo, porque no cumple este perfil de integridad y de compromiso con la justicia, no es idóneo porque no cumple con el requisito constitucional señalado en la fracción quinta del artículo 95 de la Constitución. Medina Mora no ha residido en el país los 2 años anteriores al día de su designación. Él tiene desde el 2009 fuera del país. Sí, pues es representante de México en Londres y luego en Estados Unidos. Han querido llevar a hacer una absurda interpretación de domicilio legal y residencia, pero lo más grave, han llevado al absurdo la interpretación de residencia genérica y residencia efectiva. La Constitución no dice residencia, dice residencia en el país, en el sitio. Y Medina Mora ha dicho en las comparecencias, pues, que las embajadas son parte del territorio nacional. Está bien, vamos a concederle al licenciado Medina Mora esa estrambótica interpretación del derecho constitucional extraterritorial, pero la pregunta es si él cree que la embajada es el país. ¿Qué puede esperarle a la Corte y a México con un ministro que empieza pisoteando la Constitución, que es la que va a defender? Pues va a estar vulnerado desde el principio, porque va a servir a los intereses del presidente de la República, que quiere una impunidad transeccional. Por eso mandaron al Ministerio Público a un personaje de operación política, por eso quieren en la Corte, porque no quiere ser investigado. Entonces, yo llamo a la responsabilidad del PAN, a nuestros compañeros de la bancada del PAN. Vamos a tener un enorme costo como partido si a nuestro cargo corre el nombramiento de Medina Mora. Yo lamento mucho que esa fuera la decisión de los compañeros del PAN. Digo, del PRI ya sabemos, ¿no? Allí hay disciplina soviética, pero peor que la soviética, yo creo, ¿no? Priista, que es más grave que la soviética. Bueno, es la soviética, pero mejorada, ¿no? A la mexicana. Dicen que nos va a reclamar desde no sé dónde Leonid Brezhnev, ¿no? Bueno, no, el tema es ese. El PAN tiene hoy una responsabilidad enorme. Debería el PAN como partido también pronunciarse sobre este asunto, porque a veces el silencio dice más que las palabras, ¿no?
Senador Bartlett. Ya interpretaste tú que era para alusiones personales también para mí. Senador, usted levantó la mano. Sí. Sí. Ya Corral ha dicho en la tribuna que en todos los partidos se cuecen habas, ¿no? Y eso tiene que ver con esta actitud. Bueno, el voto en el Senado es personal, ¿verdad? Y es la responsabilidad personal de cada quien. En las fracciones se debe discutir el tema, ¿verdad? Y en principio, si hay una posición ideológica que unifique y el planteamiento está hecho fundamentado, pues todos deberían de votar en ese sentido, ¿no? Cuando no ocurre, como ocurre, hay muchas cosas que había que analizar, ¿no? Abiertas, subterráneas, etcétera. Bueno, pero a final de cuentas, cada senador es responsable de sus votos. En algunos otros países se les lleva un récord a los senadores y cuando aparecen se establece, bueno, este señor ha votado así, y así se califican. Bueno, pues que sea igual aquí. Si el esfuerzo se hace de mantener una línea ideológica, una relación con principios que deben ser los que integren a un grupo de senadores en una fracción, se busca el planteamiento, lo hace el coordinador, que lo debe hacer públicamente, y cada uno de ellos es responsable de cómo votan, ¿no? Entonces, denle seguimiento, porque es así como se define cada quien en el Senado y en esta vida, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué les vas a preguntar? ¿Que cómo van a votar? Claro, muy bien. Y luego pregúntales por qué. Y ojalá te digan la verdad. Creo que es un ejercicio muy importante en todos los partidos, porque aquí la solidez de que hablaban de la posición de los priistas tampoco es muy congruente, porque los que están ahí sentados han votado en contra de sus principios. Una gran cantidad. Los líderes obreros votaron en contra de los obreros en el PRI, algunos que han tenido responsabilidades educativas votaron en contra del artículo 3 constitucional en el PRI, y ya no digamos esa disciplina que es otra cosa. Yo no diré no es disciplina el que el PRI haya votado por la desnacionalización del petróleo y de la energía eléctrica. Bueno, entonces ahí, pues sí, son muy serios pero han votado contra sí mismos, contra su historia, y habría que preguntarles también, oye, ¿usted por qué? Si sacaras una foto de todos esos grandes líderes priistas en otras ocasiones glorificando la nacionalización del petróleo, y les dice, bueno, ¿y ahora qué te pasó? Entonces, por eso es muy importante que se defina cada quien. Esos señores que están ahí acatando la línea de Peña Nieto, que es un personajillo que no tiene una solidez ideológica ni política, sino está definido por el dinero y los negocios, pues que nos digan por qué y por qué razón votan todos por estas invenciones de Peña Nieto, que son sin duda alguna contra la esencia de ese partido y de cada uno de ellos. O sea, vamos a hacer un análisis del voto, pero de todos, empezando por los del PRI. Gracias. Sí, primero el senador Corral. Seguramente no me va a contestar, pero yo quisiera saber si por lo menos podía decirnos cómo anda la correlación de fuerzas, claro, sin nombres, porque pues ya sé qué pasa cuando se sabe quiénes están en contra. Eso sería una. Y también quisiera preguntarle si todavía es tiempo de parar a todos los demás, si todavía es tiempo de parar este nombramiento de Medina Mora, porque hoy en la tarde ya va a estar el dictamen declarando que son idóneos los tres, y seguramente el martes lo van a querer sacar ya ante el Pleno.
Y también quisiera saber si por ahí han investigado qué tan grave sería para la Corte, además de todo lo que ya se ha dicho, el conflicto de intereses en que entraría Medina Mora en temas que no podría tratar porque él los vio cuando fue funcionario. Bien lo dijo usted, no le voy a contestar esa pregunta. Lo que sí, pero se la contesto de una manera que a usted le permita algún renglón para su nota. No volveremos a cometer el error de diciembre del 2013, cuando dijimos, estamos 16 senadores de la República en contra de la reforma energética, pasamos a 13, 11, 9, 6, 5, 2. No, pues es que hay una operación brutal ahora, en este momento. Tampoco voy a decir nombres, pero están viniendo exministros de la Corte a hablar con las distintas bancadas para apuntalar a Medina Mora en términos del tema de las acciones de inconstitucionalidad que presentó por la legislación del Distrito Federal. Hay una presión de distintos ámbitos, desde el ámbito privado, gubernamental, y así como hay una gran molestia en la Corte, porque también la hay, por esta intentona de Peña de empezar a agarrar a la Corte con ¿cómo? Con desparpajo, dice Sánchez, ¿no? Entonces, está muy fuerte la discusión, porque como ha recaído un poco en la bancada del PAN, Andrea, el asunto, pues hay llamadas ahorita de muchos actores. También estamos haciendo lo propio nosotros, no voy a decir que no. Yo estoy buscando a compañeros para pues presentarles muchas de las cosas que ahora surgen. Le han salido a Medina Mora varios conflictos de interés. A ver, ¿sería el ministro de la Corte más impedido para una de las tareas esenciales de la Corte, que es la protección y defensa de los derechos humanos? O sea, ¿se va a impedir para todo Medina Mora, para ver todos esos casos? Pues eso es brutal. Es una irresponsabilidad. Ahora, eso de que se diga que los tres, la terna, están en igualdad de condiciones, bueno, pues mandó 3, pero ya sabemos por quién vota Peña. Pues ayer en Londres, o antier, se le llenaba la boca de Arely Gómez y de Eduardo Medina Mora. El presidente mandó un lineazo clarísimo, es Medina Mora, punto. Y el subsecretario de Gobernación dice ayer, no vamos a sustituir la terna, háganle como quieran. No, pues ese es un brutal mensaje para el Senado. La tragedia de todo esto es que no va a haber Senado para atajar eso. No nos hagamos. Van a construir, a como dé lugar, sus 80 votos. Porque estamos hechos garras adentro en el Senado de la República. Pues ¿qué no vieron los 106 votos por Arely Gómez, con el permiso de los presentes? O sea, ¿qué no vieron los 106 votos? 5 en contra, 3 abstenciones. ¿A poco no vio Manuel que se le salieron 2? Esa es la realidad. Vivimos un momento de demolición política. Hay una demolición política en México, con la venia de o toda la oposición o una parte de la oposición, según sea el caso. Esa es la mayor tragedia. Perdón por haber metido este ingrediente. Aquí estamos la mayoría de los que votamos en contra, senador. Sí. ¿Cómo no? Somos 3 de 5. A los senadores, pues, todo parece que es inminente entonces la nominación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte. Yo creo que sí. Y 2, si ustedes tienen esta percepción de que la Corte la quieren convertir en un club de amigos, de cuates. ¿Quién quiere contestar? Armando Ríos Peter, que no habla. La Suprema Corte ya es un club de amigos.
Es decir, no va a llegar un contaminador a una corte pura, ¿eh? Aquí lo dijo el compañero periodista que ya se fue, ¿verdad? La Suprema Corte se negó a analizar a nivel de pleno el amparo que presentamos en contra del procedimiento de la reforma constitucional energética, clarísima. ¿Ah? No lo quisieron traer, no lo quisieron traer. O sea, ya ahí estaban al servicio, y lo he dicho yo, al servicio de Peña Nieto en su reforma más grave en contra de los intereses nacionales. Y también mencionó aquí el compañero que ya se fue, también mencionó los 2 millones de firmas que se presentaron a la Corte, nada más para que se permitiera una consulta popular sobre un tema esencial como es la energía. 2 millones de firmas, y la Corte, con una interpretación baladí, cuando su función es abrir, en los términos del artículo 1 constitucional, haber permitido que hubiera una consulta al pueblo de México sobre un tema central, histórico, ¿verdad?, estratégico. La Suprema Corte no lo permitió, con un absurdo de interpretación de que estaba prohibido porque no se podía hacer consulta en términos de cuestiones económicas, lo cual es falso. Solo un ministro votó que sí debía haberse aceptado la consulta. Le negaron al pueblo de México, con 2 millones de firmas, le negaron la posibilidad de expresarse en torno de energía. O sea que no es el castillo de la pureza a la Suprema Corte, simplemente lo van a hacer peor. Lo van a hacer peor. Vamos a seguir en la misma línea de sometimiento al presidente de la República, cualquiera que se sea, porque lo mismo ha pasado en los anteriores presidentes. Así es que este hombre que dijo que la Suprema Corte iba a ser un club de amigos, ya se desdijo, y dijo, no, dijo que saben ustedes que en las condiciones que lo dije, ya se desdijo, lo que demuestra que le duró la valentía un día, que es la Suprema Corte, ¿verdad?, y con la autoridad que tiene el Consejo de la Judicatura, tiene a toda la estructura del poder en sus manos, ¿verdad? Entonces sometieron al que dijo la verdad, porque todos sabemos que es un club de cuates. Bueno, ahí está otro elemento importantísimo para demostrar que es la Suprema Corte, ¿verdad? Lo llamaron y le dijeron, usted se calla y diga que no es cierto. No es el castillo de la pureza, pero puede ser peor con Medina Mora, o puede ser el momento para empezar a reconstruir la Suprema Corte de Justicia, que está al servicio hoy del Poder Ejecutivo de la Unión. Muchas gracias. Una pregunta para el senador Mario Delgado. Los datos que acabas de dar sobre Rápido y Furioso son muy graves y además, me parece, primera pregunta, ¿hay alguna averiguación previa en contra de Medina Mora por los datos que das? Y si no, ¿por qué no la hay? ¿Por qué nadie de ustedes, por ejemplo, ha metido averiguaciones previas? ¿O en la serie de datos que han dado sobre pasta de conchos? ¿O la misma Jacinta? ¿Puede haber responsabilidad por parte de Medina Mora en sus funciones? Y debería haber una averiguación previa. Cuando seas ministro va a tener fuero, ¿no? Segunda pregunta, puede haber, como ustedes mismos lo han dicho, una violación constitucional en su nombramiento. ¿Cómo nos podemos defender? Tendría la Suprema Corte de Justicia de la Nación ser quien resuelva. Entonces sería juez y parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de tener que resolver sobre la constitucionalidad del nombramiento de Medina Mora. Gracias. Bueno, la información que yo doy es parte de la investigación que hace el Congreso americano, la comisión que se hizo sobre Rápido y Furioso, que por cierto, allá le costó la chamba al procurador de Obama. Finalmente tuvo que renunciar por este operativo. Hoy se hace público en el programa de Carmen Aristegui, Doli Esteves lee esta información, es un memorándum del Congreso, el memorándum número 230, que se hace público el 31 de julio del 2012, donde está la prueba que Rápido y Furioso tiene antecedentes de trasiego vigilado, de entregas controladas de armas desde noviembre de 2007, y
pues fue tolerado, permitido y estaba enterado Eduardo Medina Mora. Por eso el cuestionamiento es, pues alguien que como funcionario público permitió la violación de la soberanía nacional y por lo tanto nuestra Constitución, ¿cómo podemos confiarle ahora el resguardo de la Constitución? ¿Cómo puede ser el garante de que se cumpla la Constitución en nuestro país? Simplemente no se puede. Aquí que yo sepa, pues no hay ninguna investigación al respecto, ni por ninguno de los casos que tú señalas, pero pues la contradicción es esa. Sí, en la carta que nos entrega hoy Change y que ha motivado la participación de más de 20,000 personas, se documenta un caso de violación a los derechos humanos y bueno, finalmente la guerra contra las drogas, insisto, pues fue una violación masiva y sistemática de los derechos humanos, y entonces pues hay una gran contradicción en que el promotor de esta política de la guerra contra las drogas pues ahora sea el impartidor de justicia, cuando en 2011 la Constitución pone como eje fundamental el promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Es una gran contradicción en la cual pues queda evidenciado que Medina Mora no puede ser ministro de Justicia. Y en resumen, no hay ninguna investigación que yo sepa al respecto, pero esta información es suficiente, digamos, no se necesita tener un proceso legal para estar convencidos de que no es la persona ideal para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Buenas tardes. Don Javier Corral, buenas tardes. Como algo extra, perdóneme. Como algo extra a todo lo que se está planteando y que ocurre en este momento o acaba de ocurrir afuera del Senado. Grupos de personas tarahumaras que lo buscaban, que querían hablar con usted, que tienen una queja de despojo de tierras, de la que lo hacen responsable. ¿Qué les contesta usted a ellos y qué nos puede comentar al respecto, ligando con la pregunta que le hizo mi compañera de la jornada? ¿Es parte de las presiones que se reciben para darle tendencia a un voto? No, en realidad esta presencia de personas fuera del Senado que han venido a protestar en mi contra es parte de la estrategia de César Duarte. Eso va por cuerda separada. El gobernador de Chihuahua ha emprendido una serie de actos de distracción para generar una cortina de humo sobre el tema de la denuncia penal interpuesta en su contra por el tema de enriquecimiento ilícito, del que hoy mismo habla Ricardo Rafael en un extraordinario texto en el Universal, por cierto. Es una más de las medidas de provocación que el gobernador de Chihuahua ha puesto en funcionamiento. Por supuesto que todo es falso, es una patraña como todas las que ha estado haciendo en los últimos días Duarte para tratar de incomodarme. Pues no me incomoda, nosotros seguimos firmes en eso. Pero no es cierto que se esté construyendo una mansión y ya despojado de tierras. Pues claro que no, ¿verdad? Pues tendría que haber elementos, pruebas, ¿verdad? Por supuesto, es absolutamente falso. Lo único que hacen pues es difuminar mentiras, falacias, como las que el propio vino aquí a hacer. Ustedes lo vieron. Mansión es la de Angélica Rivera, ¿no? Dicen que le preguntó a la reina Isabel sobre cuál era la constructora que había construido el Palacio de Buckingham. Bueno. ¿Tendrá su hija la reina? Bueno, muchas gracias. Pues gracias a Alejandro Encinas. Al senador Encinas. A ver, ¿quiere decir algo el senador Encinas? El cierre, por favor, senador. Muy rápido. Con tu boletito aquí. Bueno, una disculpa por llegar tarde aquí a comer Romero. Nada más quise venir para dar cuenta de qué lado estamos. A la izquierda, el extremo izquierda. Gracias, señores. El senador Víctor Hermosillo y Celada y el senador Ernesto Rufo Appel van a hablar con ustedes sobre el nuevo aeropuerto, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Adelante.
Pues es, ¿cuánto nos causamos? Es este.